En un lactante afecto de cardiopatía congénita, sin cianosis, con soplo de insuficiencia mitral, plétora pulmonar en la radiografía de tórax y cuyo electrocardiograma presenta desviación izquierda del eje QRS con patrón RSR en B1. El diagnóstico más probable será ostium secundum, ostium primum, seno venoso, transposición de grandes vasos, estenosis pulmonar congénita. Recuerden, no duden, deben saber ya. El CIA tipo ostium secundum tiene desviación hacia el lado derecho, ¿no? Con bloqueo la rama derecha. Hacia el lado izquierdo será ostium primum, ¿sí? Entonces ya no pueden olvidarse, recuerden. En el electrocardiograma presenta desviación izquierda del eje QRS con un patrón RSR. El patrón se va a ver idéntico o similar a la del ostium secundum en el EKG, ¿no? Entonces, ¿qué significa el patrón en el EKG RSR? Bloqueo. No necesariamente la rama derecha. Entonces van a tener bloqueo del lado izquierdo. Entonces, pero ese patrón RSR significa bloqueo. Bloqueo de rama. Entonces, el diagnóstico más probable será ostium primum. Si el eje está desviado hacia el lado derecho, sí es ostium secundum. Niño de 6 años, asintomático, cardiológicamente presenta un soplo sistólico y activo en el borde externar izquierdo con un desdoblamiento fijo del segundo tono, y en el EKG el patrón es RSR en precordiales derechas. El diagnóstico más probable será respuesta B. ¿Sí? Entonces ya no se van a olvidar. En un paciente adulto con desdoblamiento fijo del segundo tono y bloqueo incompleto de la rama derecha y dilatación del ventrículo derecho, el diagnóstico más probable será paciente adulto con desdoblamiento del segundo tono y bloqueo incompleto de la rama derecha y dilatación del ventrículo derecho, comunicación interauricular. Con esto ya no se van a olvidar. Una comunicación interauricular es inoperable por encima de los 5 años de edad, cuando existe sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, cuando existe insuficiencia tricuspidia asociada, cuando se asocia a drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, cuando existe hipertensión pulmonar a nivel superior de la tensión arterial sistémica. ¿Cuándo está contraindicada la cirugía en el paciente con CIA? ¿Cuándo hace? Hipertensión pulmonar severa con inversión de flujo. Cuando hace ese Meiner está contraindicada la cirugía. De derecha a izquierda. Respuesta, la E. ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. El diagnóstico de la coartación de aorta se puede realizar a la cabecera del enfermo mediante, ¿cómo se llama el diagnóstico de coartación de aorta? Que vamos a comentar más adelante. La auscultación cardíaca, la exploración del pulso arterial carotidio, la determinación de la tensión arterial, la palpación de las arterias femorales y la palpación cardíaca. Entonces, clínicamente ustedes pueden hacer diagnósticos de coartación de aorta. La manifestación de la coartación puede ser en la etapa neonatal y también en la etapa del infante o en una etapa tardía. Entonces va a depender de la localización de la coartación de aorta. Si es yuxtaductal, que está asociada o está cerca o alrededor o preductal, la manifestación es mucho más temprana. Incluso tiene una manifestación y es ductus dependiente, una manifestación cianótica si el ductus se cierra. Pero cuando es postductal, la manifestación es mucho más tardía. Entonces, clínicamente ustedes van a tener en forma tardía una manifestación que va a ser diagnóstico de coartación de aorta, que será la presión arterial incrementada en la parte superior del cuerpo. Entonces, la coartación de aorta hace diferencia de presiones de la parte inferior y de la parte superior. No solo hace diferencia de presión, también va a hacer diferencia del pulso, de la intensidad o la amplitud del pulso. Y algunos consideran también de la frecuencia, de la cantidad de latidos en relación a la parte superior, en relación a la parte inferior, que se llama bradisfigmia. La bradisfigmia es la manifestación. Mayor frecuencia en la auscultación cardíaca y menos frecuencia en la parte periférica. Entonces van a tener distintas manifestaciones hemodinámicas en el paciente. Puede haber cambios de amplitud del tono,
la presión está incrementada en relación a la inferior, y también va a haber incluso modificación de la frecuencia cardíaca. Entonces, con eso ustedes pueden hacer diagnóstico de coartación. Si la exploración de pulso arterial carotidio es diferente a la palpación de las arterias femorales, hacen diagnóstico. Pero algo característico es la determinación de la tensión arterial. Es la principal causa de hipertensión arterial en el infante. Bien, ¿preguntas? Comunicación interventricular. La principal causa cardiopatía en el infante. Entonces, la principal cardiopatía en el infante, CIB. Segunda cardiopatía en frecuencia, ¿cuál es? PCA. Y tercera, CIA. Entonces, la comunicación interventricular, es la comunicación de flujo del lado izquierdo hacia el lado derecho a través del septum interventricular. Entonces, tenemos dos manifestaciones muy frecuentes, que es a nivel de la zona perimembranosa y de la zona apical o muscular. La más frecuente es el CIB perimembranoso, ¿no?, que está justo cerca a las válvulas o a las valvas, que es la más frecuente y generalmente la que tiene mayor manifestación clínica. El CIB perimembranoso es bastante amplio, no es restrictivo. Entonces, eso permite flujo del lado izquierdo hacia el lado derecho con mayor intensidad. Entonces, y tiene mayor manifestación. La comunicación interventricular tipo muscular, que está localizado a nivel del ápex, generalmente es restrictivo. Es tan pequeño que es restrictivo. Es difícil el flujo del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y la manifestación clínica es escasa. Entonces, vamos a tener una comunicación. Esto es lo que se observa. El flujo hacia la aurícula derecha, luego hacia al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, hay oxigenación, y el flujo al lado izquierdo y luego hacia la aorta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el paciente con comunicación interventricular? Hay un flujo del lado izquierdo hacia el ventrículo derecho. El shunt se da del lado izquierdo al lado derecho, incrementando o comprometiendo el corazón derecho, el territorio pulmonar y también el corazón izquierdo. Entonces, van a tener compromiso del lado derecho del corazón, el territorio pulmonar y el lado izquierdo. Recuerden, en el CIA el compromiso es en el lado derecho del corazón y el territorio pulmonar. En el CIB los tres se comprometen. Lado derecho, territorio pulmonar y lado izquierdo. Transcardiopatía más frecuente, se dice que es el 30% de las cardiopatías. Entonces, su evolución generalmente mejora con el tiempo. Son muy pocos los pacientes adultos que hacen manifestación de CIB. La mayoría generalmente se resuelven si es un CIB pequeño o muscular. Y los pacientes con CIB perimembranoso generalmente tienen la cirugía. Entonces, el tipo perimembranoso que comentamos y en frecuencia el muscular. Entonces, CIB muscular o CIB de Roger, que también tiene el otro nombre, que es un nombre un nombre propio que se le pone a la comunicación interventricular. CIB de Roger. Entonces, cortocircuito de izquierda a derecha, dependiente del tamaño del defecto. La manifestación clínica depende del tamaño. Puede ser pequeña cuando el QPQS generalmente es menor a 1.4, moderada cuando el QPQS es de 1.4 a 2.2 y es grande cuando es mayor a 2.2. Y eso va a determinar el tratamiento quirúrgico. Cuando el QPQS es mayor a 2, el tratamiento es quirúrgico. Cuando hay manifestación, de la misma forma que el CIA, cuando la manifestación clínica es hipertensión pulmonar o el QPQS es mayor a 2, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, la evolución natural del CIB puede ocurrir cierre espontáneo, un 25-40%, disminución del tamaño, puede haber estenosis fundibular pulmonar, insuficiencia aórtica subarteriales, estenosis subaórtica o desarrollo de hipertensión arterial. Y esto lleva, como hemos comentado en el CIA, a Eisenmenger. A la auscultación ustedes van a tener un soplo sistólico. Recuerden siempre, el soplo en el paciente con CIB tipo perimembranoso es holosistólico y el soplo en el paciente con CIB tipo muscular es protosistólico, al inicio de la sístole, que es pregunta examen. Holosistólico en el perimembranoso y en el CIB tipo Roger es protosistólico, al inicio de la sístole. Obviamente en el EKG va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, en la radiografía de tórax van a tener cardiomegalia, obviamente por dilatación de las cavidades derechas y también por las cavidades izquierdas con hiperflujo pulmonar.
Entonces, es un paciente con un CIB, con cardiomegalia y obviamente con edema pulmonar. Van a tener ustedes plétora o congestión o edema pulmonar a consecuencia del flujo incrementado por el CIB. Entonces, tienen ustedes el arco pulmonar incrementado, va a haber dilatación de las cavidades y puede haber flujo pulmonar. También tenemos, es un corazón pequeño aún con flujo pulmonar incrementado. Este es otro corazón. El flujo pulmonar, si ustedes pueden ver, está incrementado a nivel paracardíaco. Y esa es una foto de un estudio anatomopatológico, como ustedes pueden ver. ¿Qué tipo de CIB es este? Perimembranoso, ¿sí? Perimembranoso, está cerca a las válvulas o a las valvas, y el de Roger o muscular se localiza generalmente en el ápex, en la punta del corazón. Bien, CIB con hipertensión arterial pulmonar severa, la manifestación clínica va a ser disnea y cianosis, y eso lo llamamos Eisenmenger. Entonces, la manifestación tardía o la complicación de la hipertensión pulmonar severa será Eisenmenger, y con inversión de flujo, del lado derecho hacia el lado izquierdo, y la manifestación, como hemos mencionado, es disnea y cianosis, insuficiencia cardíaca derecha, ausencia de soplo del CIB. Entonces, no escuchan soplo porque no va a haber flujo. Recuerden siempre, la manifestación de flujo se da, la manifestación de soplo se da por los flujos, la alteración de flujo. Recuerdan, el flujo siempre es continuo. El corazón, toda la parte, en la parte circulatoria y el corazón, el flujo siempre va a ser continuo. Pero si nosotros encontramos alteraciones o modificaciones de flujo, la manifestación va a ser soplo. ¿Cómo sucede? En el CIB, el paciente que contrae el ventrículo izquierdo y que pasa flujo del lado derecho hacia el izquierdo, ese flujo produce el soplo. Cuando ustedes tienen una estenosis pulmonar o una estenosis aórtica, la presión que ejerce para poder eyectar el volumen del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo produce el flujo, entonces el soplo. El soplo se produce por el flujo anómalo que se tiene. Entonces, un paciente deja de tener soplo cuando tiene Eisenmenger, cuando hay inversión de flujo. Entonces, el lado derecho y el lado izquierdo de alguna manera se igualan, entonces no hay flujo por ningún lado y hay ausencia de soplo. Entonces, va a haber también hipertrofia del ventrículo derecho en el EKG. El tratamiento, la indicación quirúrgica viene dada por los síntomas. Si hay hipertensión pulmonar, signo de hipertensión pulmonar es indicación quirúrgica. Si el paciente presenta un QS mayor a 2 o 2.1, la indicación es quirúrgica, o si la presión arterial pulmonar mayor a 50, también la indicación es quirúrgica, obviamente con deterioro del ventrículo izquierdo. ¿Preguntas? Eisenmenger va a haber, vamos a tratar de entender bien. Hipertensión pulmonar habrá en CIA. ¿Qué más? CIB y PCA. Recuerden siempre, la hipertensión pulmonar se va a dar en toda cardiopatía con incremento de flujo hacia la arteria pulmonar. O sea, el incremento del flujo hacia la arteria pulmonar produce hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar que no se trata o severa va a ser inversión de flujo. Se incrementa tanto la presión pulmonar que el shunt es de derecha a izquierda. Regresan a cómo era la circulación en la etapa fetal. ¿Sí? Entonces, y eso produce inversión. Para recordar, ¿quién incrementa el riesgo o en relación al CIA, CIB y PCA? El que produce con más frecuencia hipertensión pulmonar será otra vez, todos. PCA, recuerden. Después, CIB y luego CIA. ¿Por qué? ¿Qué determina la hipertensión pulmonar? ¿El flujo o la presión? ¿El volumen o la presión? La presión. Entonces recordamos, el PCA, si bien es cierto, empuja poco volumen, pero a mayor presión. El CIA bota mucho volumen, pero a poca presión. Y el CIB sí produce también mucho volumen y mayor presión, entre intermedio. Por lo tanto, quien produce mayor riesgo o rápidamente produce hipertensión pulmonar va a ser el PCA, el CIB y luego el CIA. ¿Sí? Entonces, si recordamos eso, vamos a poder entender las complicaciones como la hipertensión pulmonar. Perdón. ¿Cuál de los efectos más frecuentes que induce el CIB?
¿Cuál es el defecto más frecuente que induce SIB? Defecto del septo trabecular, defecto del septo membranoso, defecto del septo perimembranoso, defecto del septo infundibular, subpulmonar, todas se presentan en igual frecuencia. Perimembranoso. Recuerden la foto, nunca se olviden de esa foto de patología. Entonces, cerca a las válvulas, es el perimembranoso. Y en menor frecuencia será el muscular, llamado también Roger. ¿Sí? CIB, ¿no? Perimembranoso es más frecuente, o Roger muscular. Niño de 3 meses, asintomático y con buen desarrollo pondoestatural, se le ausculta un soplo protosistólico suave de alta frecuencia en el borde external izquierdo, en el borde external izquierdo bajo. El segundo ruido es normal, la radiografía de tórax y el EKG son normales. El diagnóstico y la evolución más probable serán comunicación interauricular pequeña, cierre espontáneo, estenosis pulmonar leve progresiva, comunicación interventricular pequeña y restrictiva y cierre espontáneo. Soplo inocente que desapareció. Bueno, tetralogía de Fallot progresiva. Respuesta. Este es un niño de 3 meses asintomático con buen peso. Se ausculta un soplo protosistólico. El soplo protosistólico es propio del CIB tipo muscular o Roger. Suave y de alta frecuencia, es bastante intensa. Recuerden siempre, el soplo cuanto más chiquito es más intenso, lo escuchan más alto. ¿Ya? El soplo, la comunicación cuanto más amplia es la comunicación, más abierta, van a tener un soplo, pero de intensidad poco más baja. ¿Sí? ¿Qué determina el soplo? Es el flujo. Y obviamente la resistencia que ofrece la oclusión, lo pequeño que es la comunicación, hace que el soplo sea más intenso, ¿no? La intensidad es mucho más alta. Entonces, van a tener el segundo ruido es normal, la radiografía de tórax y el EKG son normales. Y el diagnóstico y la evolución más probable será un CIB tipo muscular. Recuerden, también para recordar, también existe desdoblamiento en el CIB, pero no es un desdoblamiento fijo como se presenta en el CIA. ¿Sí? Eso también por el cierre tardío de la arteria pulmonar, pero no es constante ni fijo como el CIA. Y generalmente está asociado al perimembranoso. ¿Cuál es la actitud más correcta ante una enfermedad de Roger? Cirugía inmediata, cirugía entre los 6 meses y el año de edad, profilaxis de la endocarditis infecciosa, actitud de espera y seguimiento, C y D son correctas. Bien, si hablamos de CIB muscular o de Roger, hablamos de un CIB pequeño, obstructivo, que no tiene mayor manifestación clínica y que generalmente se cierra en forma espontánea. ¿Sí? Entonces, ¿qué será? Cirugía inmediata, cirugía entre los 6 meses y el año de edad, profilaxis de la endocarditis infecciosa, actitud de espera y seguimiento, C y D. Entonces, acá vamos a dudar, ¿no? Entonces, si es un soplo pequeñito que se va a cerrar, si sé que se va a cerrar en 1, 2 o 3 meses, entonces yo creo que no hay necesidad ni siquiera de hacer de repente una profilaxis para endocarditis infecciosa. ¿Qué hago? Esperar. Pero si el CIB se mantiene, el CIB a pesar de ser muscular se mantiene 1, 2, 3, 4 meses, de alguna manera podría haber riesgo de endocarditis infecciosa. Recuerden siempre, el CIB está asociado a endocarditis infecciosa. Es bastante raro, pero entre CIA y el PCA es más frecuente. ¿Será cuál? Nadie. No. Muy bien. ¿Cuáles serían los gérmenes que producen endocarditis infecciosa? Bien, estafilococo, ¿no? Dorado, aureus, podemos tener como causa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué le damos?
penicilín resistente o meticilín resistentes. Podríamos iniciar tratamiento en forma profiláctica, ¿no? Pero recuerden, el tratamiento profiláctico solo es para pacientes con clínica, no son para esos pacientes que no tienen manifestación de congestión pulmonar. Al niño de 3 o 4 meses no le voy a iniciar tratamiento para profilaxis. Probablemente sea niño de 2 o 3 años, sí inicio el tratamiento con profilaxis. Pero es un niño de 3 o 4 meses, yo sigo esperando, probablemente se va a cerrar hasta el año su CIB y no va a necesitar tratamiento profiláctico. ¿Qué hago? Esperar. Ecocardio. Entonces, tiene cualquier cardiopatía, haga seguimiento siempre al mes o después del primer diagnóstico al mes y luego cada 2 meses para ver si hay modificaciones. Modificaciones como el cierre en forma espontánea o cambios a nivel de las cavidades. ¿Preguntas? El tratamiento de endocarditis puede durar incluso 3 o 4 semanas. Entonces, hasta que no haya manifestación clínica o hasta cerrar quirúrgicamente el defecto. Bien, ductus arterioso. Esa es una patología propia del prematuro, perdón. Entonces, es una manifestación que sea con mayor frecuencia en prematuros, sin incidencia, se incrementa en pacientes con distrés respiratorio. Recordamos o regresamos a la parte neonatal, paciente con distrés respiratorio o membrana hialina incrementa el riesgo de ductus arterioso. También está asociado a pacientes a términos que nacen en altitudes, en zonas, altitudes, depende por encima de los 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cuanto más alto, mayor riesgo de PCA. ¿Ustedes se imaginan por qué se incrementa el riesgo de PCA en pacientes de altura? ¿Qué es lo que cierra el PCA? El oxígeno. Entonces, es de esperar que los pacientes que viven en zonas bastante altas, la concentración de oxígeno es menos. De ahí la incidencia en los pacientes que viven en zonas bastante altas. Bien, también tiene relación más en el sexo femenino, ¿no? En relación al masculino. Más en el sexo femenino, en relación al masculino, es asociado al prematuro y también está asociado a rubiola congénita. Entonces, paciente con rubiola congénita, lo que ustedes van a esperar o probablemente se espera, un ductus arterioso. Bien, de la misma forma es una comunicación, la comunicación incrementa el flujo del lado izquierdo hacia el lado derecho, no entre las cavidades cardíacas, sino entre dos arterias principales, en este caso la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, lo que se compromete en el paciente con PCA será el territorio pulmonar y el corazón derecho e izquierdo. Bien, vamos a ver. Entonces, la sangrecita llega hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa por la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar directamente se va hacia los pulmones, se oxigena, luego por las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y luego a la aorta, y por incremento de presión, por haber más presión en el lado sistémico, se va hacia el lado derecho, ¿sí? Incrementando obviamente el flujo a las arterias pulmonares. Entonces, ¿qué se compromete? El territorio pulmonar. Al incrementarse el territorio pulmonar, vamos a tener más flujo hacia los pulmones. Y obviamente, al tener más flujo en los pulmones, vamos a tener más volumen que retorna hacia el lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, ¿qué van a comprometer? El lado izquierdo. No se compromete el lado derecho. Van a tener compromiso de la arteria del territorio pulmonar y por incremento de flujo, lo que regresa en mayor cantidad es hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a tener más volumen en el lado izquierdo, en la aurícula izquierda, va a haber dilatación de la aurícula izquierda, obviamente vamos a tener más volumen en el ventrículo izquierdo, y para que salga el volumen incrementado en el ventrículo izquierdo vamos a tener que producir hipertrofia del músculo del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener hipertrofia del músculo izquierdo con hipertensión pulmonar. Entonces hay compromiso en el PCA del territorio pulmonar y del lado izquierdo. Para recordar, en el CIA se compromete el corazón derecho y el territorio pulmonar. En el CIB se compromete el corazón
derecho, territorio pulmonar y corazón izquierdo. En el PCA se compromete el territorio pulmonar y el ventrículo o el corazón izquierdo. Entonces recuerden esto, que es pregunta de examen. Entonces vamos a tener un flujo de izquierda a derecha, y ese flujo de izquierda a derecha va a producir con mayor frecuencia hipertensión pulmonar. Se incrementa la presión pulmonar rápidamente en relación al CIA, al CIB, por la presión, no tanto por el volumen. Hay poco volumen, pero mucha presión. Entonces la manifestación será, obviamente, el flujo directamente de la arteria pulmonar hacia la aorta y de la aorta hacia la arteria pulmonar, incrementando el volumen en el lado izquierdo, y obviamente vamos a tener secuestro de volumen para los niños o para los neonatos, que incremente el riesgo de este secuestro de volumen que se va hacia el pulmón, produce disminución del volumen de salida, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen de eyección, el volumen que va a pasar la aorta descendente, y eso produce disminución a las zonas no nobles, y una de ellas es la esplácnica, e incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Sí? Bien. Entonces, 5 a 10% de todas las cardiopatías, cortocircuito de izquierda a derecha, ICC, si es grande, después de los 3 meses, todo ductus diagnosticado debe ser cerrado. El ductus debe ser cerrado antes del primer año. Si después del primer año no se cierra, el riesgo de hipertensión arterial es alta. Entonces, de ahí la importancia de hacer diagnóstico rápidamente y en forma precoz, y si el paciente tiene manifestación clínica de congestión pulmonar, manifestación respiratoria, no ganancia de peso, es indicación de tratamiento quirúrgico. Y en etapa temprana, en etapa neonatal, se debe cerrar el ductus. Si es neonato, un prematuro que está mucho tiempo con soporte ventilatorio, que es difícil de sacar del ventilador, difícil de estete, con congestión pulmonar, dificultad respiratoria y pobre ganancia de peso, es indicación quirúrgica. Entonces, no solo el tratamiento es quirúrgico, sino también tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico será con indometacina. ¿Y qué hace la indometacina? Cierra, actuando sobre la prostaglandina. Inhibe la síntesis de prostaglandina y por lo tanto cierra el PCA. Bien, el tratamiento es el cierre, puede ser percutáneo con dispositivo oclusor, quirúrgico y obviamente en prematuros con indometacina. No, la dosis es única para indometacina en el paciente. 0,2 miligramos por kilo, que damos en 3 dosis cada 24 horas, y eso es y ese es el tratamiento en el paciente con PCA. Recuerden, como todo tratamiento con AINES, vamos a tener mucho cuidado, ¿no?, con la disminución del flujo hacia la parte esplácnica, incrementando el riesgo de enterocolitis necrotizante. Disminuye el flujo a nivel renal, incrementando el riesgo de insuficiencia renal aguda. Produce plaquetopenia, incremento de sustancias nitrogenadas. Entonces, de ahí la necesidad, después de una primera dosis o antes de la primera dosis, hacer controles al prematuro, al neonato, para ver cómo está su función renal, cómo está la parte gastrointestinal, la parte hemodinámica y hematológica antes de iniciar el tratamiento. Y después, inmediatamente al tratamiento, ustedes hacen un control para ver si continuamos o no con el tratamiento o completamos las 3 dosis de indometacina. Bien, a la auscultación vamos a tener en el foco pulmonar un soplo continuo en maquinaria de vapor o soplo de Gibson. ¿Sí? Bien, en el EKG vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, en la radiografía de tórax la manifestación va a ser cardiomegalia. Va a ser similar que el CIB. Y la auscultación, y el examen físico, el pulso es de tipo, ¿cómo es el pulso? Saltón. ¿Sí? Entonces el pulso saltón. Ante un niño con plétora pulmonar, soplo continuo de maquinaria, pulso Zeller y crecimiento del ventrículo izquierdo, el diagnóstico más probable será ductus persistente, pulso Zeller o saltón. ¿Ya?
Niña de 4 años, asintomática, con antecedentes de ingreso neonatal durante 2 meses por prematuridad. Presenta un buen estado general y desarrollo pondoestatural. Tiene pulsos arteriales aumentados y se le ausculta un soplo continuo en la región supraclavicular izquierda. Subclavicular, perdón. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, conducto arterioso persistente, comunicación interauricular, coartación. O sea, acá tenemos varias cosas. Tiene 4 años con antecedentes de prematuridad. Tiene un soplo, se ausculta a nivel subclavicular izquierda y es continuo. Respuesta. ¿Respuesta? ¿La respuesta cuál es? No hay por dónde perderse. Tenemos un niño de 4 años que es asintomático con antecedentes de ingreso en ingreso neonatal por prematuridad. Entonces, la manifestación de prematuro como problema hemodinámico o a nivel cardíaco será el ductus, su PCA, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen niño que sopla y que tiene antecedentes de prematuridad, lo primero que van a pensar es en PCA. Si la manifestación clínica va a ser un soplo continuo en maquinaria, en maquinaria, como una locomotora o soplo de Gibson, entonces lo más probable es que sea un PCA. Si ustedes auscultan el pulso y el pulso es bastante saltón, lo más probable es que sea un PCA. Y si el soplo es a nivel izquierdo y es subclavicular, eso es PCA. Entonces, comunicación interventricular, ¿cómo es el soplo en la comunicación interventricular? ¿Cómo es el soplo en la comunicación interventricular? El soplo en la comunicación interventricular es holosistólico en todas las sístoles. Siempre recuerden, el ciclo cardíaco es diástole y sístole, ¿no? Entonces vamos a tener soplo en diástole cuando se produce el flujo en diástole. Y vamos a tener soplo en sístole cuando se produce la turbulencia en sístole. ¿Sí? Entonces, si la comunicación interventricular se da en sístole, cuando ustedes comprimen el ventrículo, entonces va a ser en todo el ciclo sistólico, es holosistólico, todo el ciclo sistólico. Eso se da en el CIB perimembranoso. En el CIB tipo muscular, que es chiquito, que es pequeñito, será protosistólico. Entonces ustedes dividen su sístole en 3, proto, meso y tele. Entonces, al inicio de la sístole se da el soplo, ¿no?, en la comunicación tipo muscular, CIB muscular, protosistólico. Y en la comunicación interauricular será el soplo en ¿qué tiempo? En diástole, pero con desdoblamiento del segundo ruido. El desdoblamiento no es un soplo, ojo, ¿no? Entonces, el soplo en el CIA se da cuando se contrae, obviamente, la aurícula izquierda, ¿sí? Y eso es generalmente en la etapa o en el ciclo diastólico. Pero van a tener un desdoblamiento del segundo ruido que es mucho más intenso, más notorio que la propia turbulencia que se da en la comunicación interauricular. En la tetralogía de Fallot, ¿cómo será el soplo? En la tetralogía de Fallot el soplo es eyectivo. Recuerden siempre, el soplo se da por la turbulencia. Si ustedes tienen en la tetralogía de Fallot estenosis infundibular, estenosis de la arteria pulmonar, entonces está cerrado. Entonces va a tener que presionar con mucha fuerza el ventrículo derecho para que impulse el flujo por esa obstrucción. Por lo tanto, el soplo va a ser eyectivo, un soplo fuerte, ¿sí?, en proyectil. Entonces la respuesta será PCA.